Buenos días, compañeras. Buenos días, compañeros. Eh, en este corto espacio, en este corto video, mi grupo que está conformado por Cindy Martínez, Chari García, María San Juan, Aurora Pérez y mi persona Félix Suárez le queremos compartir sobre qué es el riesgo locativo. Ahora les voy a compartir una pequeña introducción sobre el riesgo locativo. El peligro es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o cuando combinación de estos se unen. El riesgo locativo es posible encontrarlo en cualquier tipo de empresa u organización, ya que este se caracteriza por condiciones que pueden ser consideradas como un peligro latente, que podría llegar a afectar demás personas produciendo accidentes de trabajo. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el gran peso de la prevención dentro de las empresas recae sobre el empresario, pero sin olvidar que los trabajadores tienen una labor muy importante en el correcto desarrollo de la planificación y organización de la prevención dentro de la empresa. Partiendo de esto, a continuación mostraremos el concepto, normatividad, las características principales del riesgo locativo y cómo se puede identificar fácilmente para implementar acciones correctivas y preventivas sobre este. Ahora, a continuación, nuestra compañera Aurora Pérez. Muy buenos días, compañeros. Dios me los bendiga. En esta mañana tengo la oportunidad de hablar lo que es el riesgo locativo. ¿Qué significa riesgo locativo? El riesgo locativo son las diferentes condiciones de una zona geográfica, es decir, una región delimitada que puede ser una empresa o también pueden ser áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Esto también puede influir en una forma significativa afectando a unas terceras personas o trabajadores que podrían presentar accidentes de trabajo o actuar de manera incorrecta, como por ejemplo, nos damos cuenta cuando vemos la ausencia de los extintores en pleno fuego, no hay extintores. Eso atenta contra la seguridad y la salud del trabajador y también de terceras personas. También el mal estado de las instalaciones, la carencia de señalización de salidas de emergencia, el mal estado de las vías de tránsito donde las personas tienen que transitar para, puede ser para tomar un martillo, para agarrar una carretilla, ese paso así está de pronto bloqueado por cosas o hay un hueco en la mitad, en fin. También lo vemos también en los techos que están averiados, que no están seguros, las puertas y las paredes. Esos son uno de los pocos ejemplos que podemos darnos cuenta. También vemos que es una de las causas más relevantes en los accidentes de trabajo, ya que constituyen condiciones de permanente labor. Esto quiere decir que pueden haber características positivas, pero también negativas, que esto es realmente una constante, donde se presenta en toda la jornada laboral y de ello dependerá en mucho de alto grado la seguridad, el bienestar y la productividad de los trabajadores, es decir, que todos los factores de riesgo que son propios de las áreas locativas, resaltando que pueden ser espacios laborales, residenciales, comerciales o de áreas comunes, también es uno de los factores de riesgo que más producen accidentes. Tenemos que tener en cuenta las condiciones de seguridad y para esto lo primero que hay que reconocer son las características de riesgo, o sea, verificar las condiciones que nos permitan generar controles frente a los peligros que podrían manifestarse, como por ejemplo las inspecciones o autorreporte. Estas son las inspecciones que se tienen que hacer periódicamente y reportarlos ante la directiva de lo que es de riesgo profesional, de lo que es la seguridad y el bienestar de los trabajadores. También desarrollar campañas en las cuales todas las personas puedan proponer soluciones a distintos tipos de riesgo. En el caso de las empresas o grupos como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPAS,
lo que es esto y lo que es el vigía de la salud. Estos son los que están encargados y designados, que se hacen responsables para validar las áreas locativas que estén seguras. Estos son los que son designados por el gobierno para que todas las entidades locativas estén seguras para el uso de todas las personas. El comité paritario es el que se encarga de asesorar y de instruir a los trabajadores con la correcta utilización de los instrumentos de protección, además de vigilar el cumplimiento de una empresa como también de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad. Y el vigía de la salud es el encargado de promover y vigilar las normas y reglamentos de seguridad en salud y en trabajo dentro de una empresa. Veamos la normativa. La ley 2400 de 1979, en los artículos del 17 al 38 nos dice que todos los establecimientos, excepto las minas y las canteras, deben de tener un baño por cada 15 trabajadores. También un baño de mujeres como también un baño de hombres. Y estos deben de contar por lo menos con 4 cosas, como es el inodoro, el orinal, lavamanos y ducha. También tener insumos como son el papel higiénico, el jabón, desinfectante, desodorante, tanque de recolección, entre otros. Una ducha de agua fría y una ducha de agua caliente, y que estos también tengan buena ventilación e iluminación. Otra de las cosas que nos dice la ley es que estos establecimientos de trabajo tienen que tener, como están expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, deben de tener casilleros para tener la ropa de trabajo y también la ropa con la que ellos salen de ahí para sus casas, una de cada también de ambos sexos, y también que sean limpios, lockers metálicos, que tengan también fuentes de agua potable y vasos individuales. La cocina debe tener una campana de succión y debe estar en completo orden y limpieza. Otra de las cosas que nos dice también que el piso debe mantenerse limpio y seco, y mientras los trabajadores estén ahí no deben de hacer aseros. La compañera María San Juan. Muy buenos días. Sí, la clasificación. Estructura de la locación. Es fundamental tener en cuenta que la estructura de la edificación se encuentre en muy buen estado, es decir, que no presente signos de deterioro que puedan producir algún tipo de emergencia. Dentro del análisis de la estructura es importante contemplar pisos y paredes. Los pisos deben tener características que impidan caídas, teniendo en cuenta aspectos como desniveles, demarcación de riesgo o cintas antideslizantes en escalera. Las paredes no deben presentar grietas, especialmente en las columnas. También se debe validar que objetos que sean colgados se encuentren bien anclados y que no se van a caer con facilidad. 2. Distribución de los espacios. Es importante que cuando se realice una organización de los elementos o espacios de trabajo, estos estén ubicados de forma tal en la cual, además de generar facilidades para las tareas o actividades que se van a hacer, permitan una organización que se evite a presentar accidentes. 3. Techos o cubiertas. El techo no debe presentar signos de grietas, humedad, o en los casos en los que haya techos bajos deben ser señalizados o desmarcados. Los trabajos que se encomiendan sean sobre una cubierta falsa, claraboya o azotea. La empresa debe realizar una planificación de los trabajos acorde a la zona de trabajo, de qué cubierta se trata, de qué material está hecha, medidas de protección, medidas de seguridad, medidas de acceso, equipos de protección personal, etc. 4. Distribución de máquinas y equipos. Es necesario que exista un adecuado espacio alrededor de cada máquina o componente del equipo para facilitar el acceso para trabajar y supervisar, facilitar el trabajo de mantenimiento, ajuste y limpieza, facilitar los trabajos en curso. 5. Escaleras y rampas inadecuadas, barandas y puertas. Los pavimentos de la rampa, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no resbalizados o dispondrán de elementos antideslizantes. 6. Áreas de circulación interna.
como entradas, vestíbulos y pasillos, escaleras, descanso, entre otros. 7. Servicios como baños, cuartos de cambio, suministro de agua, falta de señalización, son las que tienen por objeto advertir al usuario de la existencia y naturaleza de un riesgo. A continuación, nuestra compañera Cindy le va a hablar de los accidentes más comunes. Buenos días. Los accidentes más comunes son por tropezones, golpes, caídas, resbalones, cortaduras o infecciones por un mal aseo. En los tropezones hay muchas causas posibles: la falta de señalización, la mala iluminación, moverse en áreas oscuras, caminar en superficies en malas condiciones, como pisos desnivelados, escaleras que estén no terminadas o desniveladas por completo. Golpes. Estos tipos de accidentes en golpes ocurren cuando hay un impacto entre dos personas o un impacto por un objeto, inclusive hasta por un mal movimiento. Cuando una persona en su área de trabajo tiene todo mal ubicado, ahí puede tener un accidente, puede tener un golpe. Caída. El accidente se presenta cuando el trabajador resulta lesionado al pisar un objeto, una herramienta o un elemento. Puede perder por completo el equilibrio o por una mala postura que haya tenido también. Por resbalones. Cuando el pavimento está mojado, cuando el pavimento está liso, cuando hay grasa, cuando es llano. Por ejemplo, cuando, como compartía nuestra compañera ahorita, se estaba trapeando, entonces la persona no espera el secado, incumple la regla que dice esperar secado, y aún se atreve a pasar, entonces ahí viene un accidente, un resbalón causador de un accidente. Por cortaduras, cuando entra en contacto con objetos como cuchillos, bisturí, agujas, navajas, por ejemplo, en medicina o en empresas que trabajen con maquinaria que sea muy pesada, aún por la mala administración de los elementos y de todos los implementos de trabajo. Por infección o por falta de orden y de aseo. Ocurre cuando hay contactos con biológicos o con microorganismos, hongos, virus, parásitos, etc. Esos son los 5 accidentes más comunes que podemos encontrar. Con ustedes dejo a nuestra compañera, nuestro compañero Félix, que va a hablar de las recomendaciones. Buenos días. Siguiendo con nuestra profundización sobre riesgo locativo, ahora les mencionaré algunas de las recomendaciones que debemos tener en cuenta para que este riesgo no suceda. Bueno, almacena los elementos en los lugares adecuados, con tal de que esos elementos, digamos, no queden por ahí en desorden y puedan ocurrir algún accidente. Realiza inspecciones periódicas a las instalaciones locativas donde se incluye el estado de las paredes, pisos, ventanas y escaleras. Instalar la señalización de las rutas de evacuación. Instalar extintores en lugares estratégicos. Mantener orden y aseo en el lugar de trabajo quienes estén dispuestos. Procurar que el área que dispusiste para adecuar tu puesto de trabajo esté libre de objetos con lo que puedes tropezar. Al momento de adecuar tu zona de trabajo, procura que el piso sea estable y no resbalizo, sin irregularidades y alejado de productos químicos. Realizar el adecuado mantenimiento a los techos, paredes, ventanas, escaleras que estén en mal estado. Mantener libre de obstáculos las áreas de circulación. No permitas ubicación de cables cruzados por el piso, con tal de evitar algún tropezón o alguna caída o algún resbalón. Ahora nuestra compañera Charit les profundizará más sobre las acciones que debe tener el empleador tanto como el trabajador. Adelante, compañera Charit.
Buenos días, yo les voy a hablar sobre las acciones del empleador y del trabajador. Una de las acciones del empleador es diseñar las políticas para prevención y actuación en situaciones de riesgo a los que pueda haber expuestos los trabajadores, tal como lo es identificar los peligros, identificar quién puede sufrir los daños y de qué manera, evaluar el riesgo, identificar y decidir las medidas de control de riesgo en manera de seguridad y salud, dejar constancia de quién es responsable de la puesta en marcha de cada medida de control y en los plazos, registrar los resultados, realizar el seguimiento y revisar la evaluación de riesgos y actualizarla cuando sea necesario, entre otros. Otra de ellas es garantizar la afiliación y pago a la seguridad social del trabajador, es decir, cumplir con afiliar a los trabajadores al sistema general de seguridad y salud en el trabajo, cumplir también con todos los requisitos para pagar correctamente el salario, no solo la remuneración ordinaria, fija o viable, sino también todo aquello que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa y onerosa del servicio, sea cualquiera su forma y denominación. Otra de ellas es realizar la inspección a los lugares de los trabajadores con el fin de garantizar las condiciones óptimas. Las inspecciones de seguridad son llevadas a cabo por el inspector de seguridad y salud, que tiene como función principal velar por el cumplimiento de las normas y seguridad de salud en la organización. Otra de ellas es realizar el reporte a la ARL de los colaboradores que están en la modalidad de teletrabajo, trabajo remoto o trabajo en casa. El empleador debería notificar a la ARL la ejecución temporal de actividades del trabajador desde su casa, indicando las condiciones de tiempo, modo y lugar. Otra sería desarrollar estrategias de comunicación con los trabajadores para que reciban información clara, veraz y a tiempo, como por ejemplo lo es los métodos tradicionales como circulares que provienen de la gerencia, correos electrónicos, teléfonos, celulares y redes sociales, etc. A continuación les hablaré de las acciones del trabajador. Una de ellas es procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa de su estado de salud. Otra es de que adopta hábitos de vida saludable, incluye la vida física, por ejemplo, a través de transporte activo, caminar o montar bicicleta. El aprovechamiento de tiempo libre, las tareas del hogar o laboral, entre otros. Reportar los accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente y evitar consumir alimentos encima del computador o elementos del trabajo. Es decir, que debe mantener su área de trabajo en completo orden y aseo, realizar la ventilación periódica del lugar de trabajo y limpiar y desinfectar las superficies y elementos de trabajo con sustancias desinfectantes apropiadas para esta actividad. A continuación los dejaré con mi compañera Aurora, que les explicará otra parte. Desde el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAS, en esta jornada del cuidado por la vida, queremos compartir una información importante del riesgo locativo al momento de realizar las entregas de pedidos a clientes. ¿Qué es un riesgo locativo? Son las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones, áreas de trabajo, condiciones de orden y aseo, falta de señalización, entre otros, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar lesiones. Se incluyen algunas condiciones como escaleras en mal estado, pisos húmedos o con desniveles, pasillos estrechos, falta de orden en almacenamiento en instalaciones de los clientes, mal estado de vías de tránsito de circulación peatonal, techos, puertas, paredes, entre otros. El riesgo locativo es una de las principales causas de accidentes de trabajo,
ya que constituyen una condición permanente de la labor y de ellas dependerá en alto grado la seguridad, el bienestar y la productividad de los trabajadores. Observa tu entorno e identifica los posibles riesgos locativos al momento de la entrega de pedidos. Identifica el espacio adecuado para el ingreso y descargue de la mercancía. Evita obstáculos en pasillos, puertas y andenes. Usa guantes de protección para manipular cargas. Utiliza las ayudas mecánicas en caso de ser necesario, como buggies, carretillas, estibadores, etc. Asegúrate que no existan obstáculos que obstruyan la visibilidad al momento de llevar la carga de un lugar a otro. Reporta las condiciones inseguras a tu jefe inmediato que puedan generar un accidente de trabajo. En Operar, contamos con el reporte interno de incidentes, actos y condiciones de seguridad, RIAS. Todos estos consejos, tenlos en cuenta al momento de retomar las canastas vacías al vehículo. Recuerda que el autocuidado depende de ti. Gracias. Bendiciones. Gracias.